Hola y bienvenido a este nuevo vídeo para crearactivos.com que he titulado 10 enseñanzas de Mihaly Csikszentmihalyi. Este es un psicólogo de la escuela de la psicología positiva que escribió un libro espectacular que se llama Fluir. Te recomiendo leerlo, es muy bueno, y en el que te explica cómo se alcanza la felicidad. Entonces, este hombre vivió durante la Segunda Guerra Mundial y se dio cuenta de que la gente estaba triste, estaba deprimida, y se preguntó qué tipo de pensamientos había que tener o de acciones para ser feliz. Y su estudio de varias décadas lo explica en este libro que te digo que se llama Fluir, que es muy bueno. Vamos a ver algunas de sus enseñanzas y espero que te sirvan. El flujo o fluir es el proceso de alcanzar la felicidad a través del control de la vida interior. El estado óptimo de la experiencia interna es el orden en la conciencia. Esto sucede cuando enfocamos nuestra atención, energía psíquica, en objetivos realistas y cuando nuestras habilidades coinciden con los desafíos que enfrentamos. Muy interesante este pensamiento. Si lees el libro te vas a dar cuenta por qué lo dice, pero básicamente se refiere a enfocar al estado de concentración cuando se te olvida lo que estás haciendo, ¿no? El tiempo te pasa volando y estar totalmente concentrado y rindiendo al máximo. Eso es fluir y eso es lo que explica esta frase. Si haces algo bien, se vuelve divertido. Para seguir disfrutando de algo necesitas aumentar la complejidad, pero para aumentar la complejidad solamente una pequeña cantidad. Según estudios recientes, se calcula que solo es un 4% del aumento entre tu capacidad y la complejidad de la tarea que estás realizando. Si quieres realizar nuevas tareas, te recomiendo leer el libro En solo 20 horas de Kaufman, y aquí te dejo el resumen animado de este libro también espectacular, para poder aprender a hacer cosas nuevas, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical, programar, lo que sea. Descubre lo que te gusta y lo que odias. Comienza a hacer más de lo que amas, menos de lo que odias. De sentido común, pero el 87% de los empleados de Estados Unidos, y supongo que esto también ocurrirá en muchas otras partes del mundo, odia su trabajo. ¿Y por qué están en esos trabajos, no? Al grado de querer sabotear la empresa donde trabajan. ¿Y para qué trabajan ahí entonces? Pero es así. Entonces empieza a hacer más de lo que te gusta y menos de lo que odias. El placer aparece en el límite entre el aburrimiento y la ansiedad, cuando los retos se equilibran con la capacidad de la persona para que actúes. Por eso a veces cuando estás aprendiendo algo nuevo, tienes ese grado de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a tocar un instrumento. Pero cuando vas equilibrando lo nuevo con lo que vas sabiendo, pues es cuando llega el placer, ¿no? Por ejemplo, de tocar un instrumento musical. Hay un libro muy interesante sobre este tema que se llama Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. Te dejo aquí el resumen animado, que habla justamente de esto, ¿no? De cómo llegar a esos niveles altos practicando de una manera sencilla y sin que llegue a ser un aburrimiento para ti. Muy buen libro, y por eso lo recomiendo en el canal. Es al estar completamente involucrados con cada detalle de nuestra vida, ya sea bueno o malo, que encontramos la felicidad, no al tratar de buscarla directamente. Te lo leo de nuevo, es al estar completamente involucrados con cada detalle de nuestra vida. Estar presente. Y muchas culturas y espiritualidades te hablan de esto, ¿no? El estar presente, estar en el ahora ya, no ni en el futuro, ni en el pasado, ni en otras cosas, en lo que estás haciendo ahora mismo. Es imposible disfrutar de un partido de tenis, un libro, una conversación, a menos que la atención esté totalmente concentrada en la actividad. Buenísimo, y es totalmente real, y es como uno llega a fluir, ¿no? Cuando uno está totalmente concentrado en lo que está haciendo. Te recomiendo un libro que habla sobre este tema, que es El juego interior del tenis, y está aquí el resumen animado en el canal, que te va a ayudar a entender esto de entrar en concentración absoluta, en foco absoluto, y te va a servir no solamente para el tenis, sino para leer un libro, para conversar, para lo que sea. El flujo es difícil de lograr sin esfuerzo. El flujo no es perder tiempo. Intenta inspirarte en algo todos los días. Intenta inspirar al menos a una persona todos los días. Buenísimo. Para que una persona se involucre profundamente en cualquier actividad, es esencial que sepa con precisión qué tareas debe realizar momento a momento, ¿no? Entender exactamente lo que tenemos que hacer en ese momento, y de esa manera es como vamos a entrar en flujo, jugando al ajedrez, jugando al tenis, trabajando. Y se puede ser feliz en cualquier trabajo, ¿no? No tiene por qué gustarte la actividad, sino el estado mental en el que haces la actividad te puede ayudar a ser feliz. Y la última frase, si somos tan ricos, ¿por qué no somos felices? Uno de los descubrimientos de Csikszentmihalyi es que una vez que tú tienes una cantidad de dinero suficiente para cubrir tus necesidades, comer, beber, tener una casa, tener ropa, las cantidades de dinero que sumes a esa cantidad básica no tienen nada que ver con tu felicidad. Ya la felicidad en ese momento va por otros derroteros, ¿no? El crecimiento personal, llevarte bien con los demás, etcétera. Bueno, espero que te haya servido este vídeo. Espero que busques más información sobre cómo fluir, cómo estar más concentrado, más enfocado en tu vida. Y si te ha gustado, por favor dale un me gusta. Si piensas que alguien necesita este vídeo porque necesita aumentar
sus niveles de felicidad, de alegría, de regocijo en la vida, por favor mándaselo por WhatsApp, por redes sociales. Ayuda a esa persona y le va a hacer muy bien tener este tipo de información. Y si estás interesado en este tema, te recomiendo ver las 12 palancas del éxito de Stephen Covey, que te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento personal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video de Crear Activos.